Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La crónica que durante semanas alimentó la especulación en los pasillos de la prensa rosa y en los hilos más activos de las redes sociales ha tomado, por fin, una forma tangible. Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir han decidido formalizar una convivencia que, lejos de ser un gesto impulsivo, aparece como el resultado de deliberaciones prolongadas y de la voluntad manifiesta de construir un proyecto de vida compartido en el corazón de Estambul, en un barrio que a una discreción, arquitectura distinguida y una atmósfera que permite a las figuras públicas preservar un margen de intimidad sin renunciar al pulso de la ciudad. La noticia, difundida por medios y comentada en columnas especializadas, no solo incide en el hecho material de la mudanza sino en su valor simbólico, para Afra, cuyo calendario profesional se halla en pleno auge y que enfrenta compromisos artísticos de alta exigencia. La elección de convivir con su pareja en un periodo tan activo representa una apuesta por el equilibrio emocional y por la construcción de una cotidianeidad que sostenga, en paralelo, su crecimiento profesional. Quienes la conocen de cerca relatan que esta decisión fue adoptada luego de conversaciones profundas sobre prioridades, ritmos y límites. Mert, por su parte, atraviesa una etapa de consolidación artística que se complementa con la nueva etapa personal. Colaboradores y compañeros de trabajo aseguran que la pareja ha diseñado acuerdos concretos para compatibilizar agendas, reservar espacios privados dentro del hogar y gestionar la exposición pública de manera consensuada, lo que denota una madurez en la convivencia que trasciende los impulsos románticos y se instala en una lógica de proyecto conjunto con previsión a mediano y largo plazo. El círculo íntimo de Afra y Mert ha mostrado un respaldo mayoritario en cuanto al paso decidido por ambos. Familiares y amigos cercanos describen una atmósfera de celebración contenida, en la que predomina la convicción de que la mudanza responde a un deseo de consolidación y no a maniobras de notoriedad. Esa aprobación privada, difundida por fuentes de confianza, refuerza la idea de que se trata de una etapa pensada con criterio y afecto, más que de un episodio pasajero susceptible de volatilizarse con el rumor. Los efectos en las redes sociales fueron inmediatos y variados. Las publicaciones que ambos artistas comparten con periodicidad, fotografías de viajes, instantes cotidianos y gestos de complicidad, han servido como piezas de un relato que los fans reconstruyen con fervor, generando conversaciones extensas, memes, tributos y hashtags que se viralizan. Así, el fenómeno de su convivencia no solo se observa en la prensa tradicional, sino que se despliega con intensidad en plataformas donde la audiencia participa activamente en la construcción del suceso. Sin embargo, analistas de comunicación y especialistas en gestión de reputación advierten sobre la delgada frontera entre la transparencia afectiva y la sobreexposición. Convivir siendo figuras públicas requiere pactos claros respecto a qué será público y qué quedará resguardado. Mecanismos para limitar la intromisión y normas internas que permitan sostener la vida privada ante la presión del escrutinio constante. Dichas medidas, indican estos expertos, son determinantes para que relaciones en la esfera pública puedan desarrollarse con cierta normalidad y resiliencia. La elección del enclave urbano tampoco es accidental. El barrio elegido combina patrimonio arquitectónico con comodidades contemporáneas, ofrece acceso discreto a servicios culturales y profesionales y brinda posibilidades para que quienes habitan el lugar mantengan una vida profesional activa sin sacrificar la tranquilidad necesaria para la convivencia. En suma, el espacio elegido es coherente con la voluntad de edificar un hogar que soporte tanto la intimidad como las demandas laborales. Desde la óptica de la industria del entretenimiento, la convivencia abre un abanico de hipótesis y oportunidades. Productores, directores y creadores observan si esa sintonía personal derivará en colaboraciones artísticas, en proyectos conjuntos o en invitaciones a formatos donde la química off-camera se convierta en un recurso narrativo. Paralelamente,
El sector de la moda y la comunicación publicitaria presta atención a los símbolos estéticos que la pareja proyecta, conscientes de que cada imagen, cada accesorio o cada estilismo puede influir en tendencias y en dinámicas de mercado. En el ámbito emocional y relacional, psicólogos y consejeros consultados por medios afirman que la convivencia de dos personas expuestas públicamente exige acuerdos constantes, prácticas de autocuidado y estrategias para mitigar los efectos del escrutinio. Desde la programación de tiempo compartido sin dispositivos hasta el establecimiento de límites con la prensa y el entorno profesional, se señalan recursos que, aplicados con coherencia, pueden favorecer la estabilidad y el crecimiento conjunto. La recepción entre el público es plural. Por un lado, existe una oleada de muestras de afecto, felicitaciones y deseos de felicidad. Por otro, hay reflexiones críticas sobre la gestión de la intimidad y la posibilidad de que la exposición altere la dinámica cotidiana. En ambos casos, la conversación demuestra que el acontecimiento de Afra y Mert conecta con inquietudes contemporáneas sobre privacidad, fama y la construcción de relaciones en la era digital. En K-Pop queremos que esta historia no sea solo un titular sino una conversación ordenada y respetuosa, por lo que te invitamos a dejar tu análisis en los comentarios. ¿Te sorprende la decisión de la pareja o la consideras coherente con las señales que han dado públicamente? ¿Crees que la convivencia fortalecerá sus carreras o las expondrá a riesgos? Comparte tu argumento, debate con otros seguidores y ayúdanos a mapear la diversidad de interpretaciones alrededor de este suceso. Además, si aún no eres miembro de nuestra comunidad, te pedimos que te suscribas a K-Pop, actives la campana de notificaciones para no perder los seguimientos y especiales que publicaremos, dejes un like si valoras este tipo de análisis y, si quieres apoyar el trabajo editorial y audiovisual que realizamos, pulsa el botón de unirse para acceder a contenido exclusivo, cápsulas de contexto y entrevistas ampliadas que estamos preparando sobre este tema. Tu participación y apoyo nos permiten ampliar la profundidad de nuestras coberturas. Finalmente volvemos a subrayar que, más allá del atractivo mediático, la convivencia de Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir constituye una decisión existencial que merece ser narrada con mesura y responsabilidad. Desde K-Pop seguiremos informando con fuentes verificadas, con sensibilidad y con el compromiso de ofrecerte análisis que respeten la complejidad humana detrás de cada noticia. Si quieres que investiguemos más a fondo otros protagonistas del panorama turco, indícanos nombres en los comentarios, haremos seguimiento personalizado y convertiremos tus sugerencias en contenido riguroso y exclusivo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.